Hola, ¿qué tal? Yo soy el Teacher Adal y llegamos al paso 5 de cómo colocar correctamente las tildes en las palabras. Para eso, pues nosotros ya aprendimos a identificar sílabas y a identificar palabras agudas, graves y esdrújulas. Vamos a iniciar entonces con las palabras agudas. Las palabras agudas deben llevar tilde cuando su última letra es NS o vocal. Por ejemplo, las que terminan en N, también, camión, Adán, Martín, Betún, son algunos ejemplos. Y las que terminan en S, como país, Tomás, cafés, 22, después. Las que terminan en vocal, como mamá, puré, salí, bailó, Perú, entre otras. Como se pueden dar cuenta, todas estas palabras son agudas y tienen terminación N, S o vocal. Se puede acentuar una palabra aguda que no termine en N, S o vocal. Sí, pero esas son las excepciones. Vamos a verlas. Cuando en la sílaba encontramos un hiato. ¿Se acuerdan de los hiatos? Es la división del diptongo. En estos casos, si la sílaba tónica está en la vocal débil, entonces sí lleva tilde. ¿Qué quiere decir esto? Vean. La palabra maíz es una palabra aguda, pero termina en Z. Entonces, ¿por qué lleva tilde? Porque si no llevara tilde diría maíz, como los pronuncian en algunos lugares o en la manera de juego cuando dicen ni maíz, ¿no? Pero esa no es la forma correcta de pronunciarlo. La palabra correcta es maíz. Y aquí, como la sílaba tónica recae en la vocal débil, se separa de la vocal fuerte y se forman dos sílabas. Aquí hay un hiato, es decir, una separación de vocales. No se pronuncian juntas, es maíz. En estos casos, en la sílaba débil, que es la I, se coloca la tilde. Lo mismo que en raíz, pasa exactamente igual. Ataúd tampoco es NS o vocal, es una letra D, pero sucede lo mismo, existe un hiato aquí entre la A y la U y se divide la sílaba formando una palabra aguda que termina en D. En esos casos sí lleva tilde. Freír termina en R, pero también hay un hiato. Lo mismo ocurre con baúl, Raúl, oír, sonreír. Esos son algunos ejemplos. Entonces, las palabras agudas se acentúan cuando terminan en NS vocal o cuando terminan en otra consonante pero tienen un hiato y la tilde recae en la vocal débil. Ahí está lo que decíamos de los hiatos. Eso ya lo habíamos visto en videos anteriores. ¿Cuándo se acentúan las palabras graves? Acuérdense que las palabras graves son las que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Estas se acentúan todo lo contrario de las agudas, cuando no terminan en N, S ni vocal. Por ejemplo, fácil termina en L. La sílaba tónica está aquí en la penúltima sílaba, no como en las sílabas palabras agudas que terminan aquí. Estas son a la penúltima y que no sea N, S ni vocal. Es exactamente lo contrario de las agudas. Fácil termina en L, acento, tilde. Lápiz termina en Z, tilde. Cráter, R, tilde. Y así sucesivamente, tótem, tórax, superávit, débil, etc. Ahí tenemos varios ejemplos. Un tip
una forma de aprender, una regla, digamos así, casi general para las palabras agudas. Los apellidos que terminan en Z prácticamente todos se acentúan, como Ramírez, Hernández, Fernández, López, Pérez, Sánchez, etc. Prácticamente todos los que terminan en Z son palabras graves y se llevan la tilde. Las palabras graves también tienen excepción, esto es cuando una palabra grave termina en vocal y contiene un hiato. Por ejemplo, la palabra día es una palabra grave, ¿sí? Es di-a. Termina en vocal, pero el acento, la tilde, la fuerza, la sílaba tónica está en la letra I. Por lo tanto, se dice día. Aquí se rompe el diptongo, se convierte en un hiato y para identificarlo en la forma escrita le ponemos la tilde en la I. En esos casos, como todos los que vemos en estos ejemplos, sucede lo mismo. Un hiato donde la tilde recae en la vocal débil. Día, río, oído, púa y todas las demás que aquí podemos ver. En el caso de las palabras esdrújulas, siempre llevan tilde. Entonces es muy fácil tildar una palabra esdrújula, ¿sí? Por ejemplo, las palabras sílaba, tónica, esdrújula y sobreesdrújula, todas ellas son palabras esdrújulas y todas ellas llevan tilde en la antepenúltima sílaba, como podemos ver aquí. Acuérdense, última, penúltima, antepenúltima. Es muy importante practicar. Acuérdense que hay que practicar todo lo que vimos en los videos anteriores para poder llegar a este punto de colocar correctamente las tildes. Ahí tenemos otros ejemplos: número, página, pájaro, música y palabras sobre esdrújulas que vienen aquí como órdenes o peticiones. Tómatelo, cántasela, pídemelo, ármaselo, etc. Las palabras terminadas en mente, acuérdense, las palabras compuestas, básicamente, prácticamente, todas llevan tilde. En nuestro idioma español, las palabras llevan tilde hasta la antepenúltima sílaba, como en la palabra cómpratelo. Es decir, podemos encontrar una tilde en la última, en la penúltima, en la antepenúltima y en la antepenúltima o tras antepenúltima. Difícilmente encontraríamos una tilde antes en una palabra grande. Ya vimos palabras largas en videos anteriores, pero no llevan tilde del lado izquierdo, ¿no? Antes de esa sílaba podemos encontrar tildes solo si se trata de palabras compuestas como prácticamente. Por ejemplo, la palabra prácticamente, que es una palabra compuesta de las dos que aquí se ven claramente, ¿no? Es prácticamente. Son dos sílabas tónicas básicamente. Aquí tenemos mente y práctica. Entonces, si la consideramos como una sola palabra, sería última, penúltima, antepenúltima, antepenúltima y una antes, que esta pues no tiene nombre básicamente, ¿no? Pero es una palabra compuesta. Una palabra simple, no hay en español una palabra simple que tenga la tilde hasta este quinto lugar, si la vemos de adelante hacia atrás, ¿no? Pero hay un caso muy particular. El creador de los anillos, Tolkien, inventó una palabra simple. Es decir, que no es compuesta. Es una palabra simple que tiene la tilde un lugar antes de la antepenúltima sílaba. Y esa un servidor la descubrió leyendo precisamente El Señor de los Anillos. Me parece que en el libro 1, La Comunidad del Anillo, encontramos esta palabra. Y aquí está un pequeño fragmento donde dice: hombre del oeste, Númenórean. Y ni siquiera sé cómo se pronuncia, Númenórean. Como pueden ver aquí, tenemos una E y una A.
estas son letras vocales graves, no pueden pronunciarse juntas. Entonces aquí es última, penúltima. Esta sería antepenúltima y esta sería anteantepenúltima. Esta sílaba que está aquí tiene una tilde. Obviamente, este libro originalmente está escrito en inglés, pero al traducirlo al español conserva la pronunciación, conserva la sílaba tónica en este lugar. Por lo tanto, los traductores pusieron aquí la tilde. Entonces, probablemente se pronuncie Númenórea o algo así. Pero es la única palabra que he encontrado. Si alguien encuentra otra, conoce otra que esté en el español o traducida a otro idioma, pues por favor pónganosla aquí en los comentarios, porque es la única que yo he visto hasta ahorita. Y me parece una genialidad del gran maestro Tolkien. Un pequeño chistín. Doctor, soy asmática. ¿Es grave? No, señora, es esdrújula. Bien, hemos llegado al final de estos 5 videos de cómo colocar correctamente las tildes. Quiero grabarles uno más donde haga un pequeño resumen para que sea cortito. Estos videos han sido un poco largos, lo sé. Si se toman el tiempo de verlos con calma cada uno de ellos, si tienen ustedes el interés de aprender, van a aprender con estos videos cómo colocar correctamente las tildes. En primer lugar, para no omitirlas, y en segundo lugar y más importante, para no ponerlas donde no deben ir. Actualmente en las redes sociales, incluso ya en espectaculares, he visto yo en la carretera, voy manejando y veo un espectacular con una tilde donde no debe ir, y es algo increíble. Entonces creo que se está perdiendo algo tan maravilloso como la buena ortografía. Todos estamos para aprender, ¿sí? Por ejemplo, alguien me puede decir, maestro, esta letra E no debe ser mayúscula, debe ser minúscula. Efectivamente, ¿sí? Debe ser minúscula porque la oración ya inició. Todos los días aprendemos cosas nuevas, todos los días podemos corregirnos, todos los días podemos ser mejores personas, y si te interesa corregir tu ortografía, pues continúa en este canal. Por favor, suscríbete, dale like, compártelo. Llama a tus conocidos para que vengan a aprender un poquito, sobre todo a los estudiantes, para que aprendan a escribir correctamente y las siguientes generaciones pues vuelvan a ser profesionistas con una impecable ortografía como lo había sido siempre. Muchas gracias por seguirme. Vamos a continuar con más videos. Si les interesa algún tema de ortografía en específico, pónganmelo aquí para que lo desarrollemos. Recuerden que la ortografía nunca pasa de moda.